¿Alguna vez te has preguntado qué pasó por la mente de Judas Iscariote para traicionar a Jesús? ¿Qué podría haber llevado a un hombre que caminó con él, que vio sus milagros y escuchó sus enseñanzas, a entregar al Hijo de Dios por 30 piezas de plata? La traición de Judas es una de las historias más desconcertantes y trágicas de la Biblia, pero también una de las más reveladoras. Si alguna vez te has sentido confundido por la humanidad de los discípulos, o si alguna vez te has cuestionado cómo una persona puede traicionar la verdad absoluta, este video es para ti. Judas no era un extraño, era uno de los 12, elegido personalmente por Jesús para ser su seguidor cercano, y sin embargo lo traicionó. Su historia no es solo una historia de traición, es una advertencia de que incluso aquellos que están cerca de la verdad pueden perderse, de que el corazón humano es capaz de volverse tan frío que puede traicionar lo más sagrado. ¿Qué fue lo que impulsó a Judas? ¿Fue el dinero, la ambición o algo más profundo? Muchos se preguntan si Judas tenía un plan desde el principio o si sus decisiones fueron el resultado de sus propias luchas internas. Pero la verdad es que la historia de Judas no solo es acerca de su traición, sino sobre las decisiones que todos enfrentamos. Decisiones que, aunque no tan drásticas como la de Judas, tienen el poder de alejarnos del camino que Jesús nos ha mostrado. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, sobre cómo nos relacionamos con la verdad y si estamos dispuestos a seguir a Jesús con un corazón genuino, o si, como Judas, permitimos que algo más nos desvíe. Y es que todos tenemos un Judas dentro de nosotros. ¿Qué significa eso? Todos tenemos la capacidad de traicionar lo que sabemos que es correcto, de alejar nuestra fe por la tentación de lo que el mundo nos ofrece. Judas no era el único discípulo que tenía la oportunidad de estar cerca de Jesús, pero su corazón fue el que finalmente lo llevó a la perdición. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en sus zapatos? ¿De qué manera nuestras propias decisiones pueden reflejar las de Judas? Es fascinante pensar en cómo un corazón, que al principio fue elegido y confiado para ser parte de la misión más grande de la historia, pudo desmoronarse. Pero esta historia también es un recordatorio de que, aunque Judas falló de manera devastadora, la gracia de Jesús no se detiene. A través de su traición, Judas permitió que se cumpliera el plan divino, pero a costa de su alma. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué estamos dispuestos a entregar? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por seguir a Jesús? Porque al final, la decisión es nuestra. Es difícil comprender cómo alguien tan cercano a Jesús, que experimentó su amor y sus milagros, pudo traicionarlo por tan poco. Pero la historia de Judas no solo se trata de la traición de un hombre, también es un espejo de lo que puede ocurrir cuando el corazón se llena de cosas ajenas a Dios. Judas se dejó seducir por la avaricia, por el deseo de poder o por alguna frustración interna, pero lo que está claro es que permitió que su corazón se apartara de lo divino. La traición de Judas es el reflejo de una decisión que, aunque parece pequeña en el momento, termina llevando a la perdición. A veces, nuestras propias decisiones, aunque no tan extremas, también nos alejan de lo que sabemos que es correcto. En medio de todo esto, la oración es nuestra herramienta más poderosa. La oración nos conecta con Dios, nos da la fuerza para permanecer firmes en la fe y nos permite escuchar su voz en los momentos de confusión. Si alguna vez te has sentido tentado, si alguna vez has tomado decisiones que te alejan de Dios, hoy te invito a escribir tu petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu lucha o tu batalla, estamos aquí para orar por ti. Juntos, como comunidad de fe, podemos levantar nuestras voces al cielo y pedir la dirección, la paz y la fuerza que solo Dios puede brindar. No estás solo en tus luchas. Vamos a orar por ti, por tu familia, por tu paz interior y por cualquier dificultad que puedas estar enfrentando. Es importante recordar que
La oración tiene el poder de cambiar corazones y circunstancias, y es a través de ella que encontramos consuelo y propósito. Si este mensaje tocó tu vida, te pido que le des like al video para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan esta palabra de esperanza. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que transforma vidas y fortalece tu espíritu. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y aprender de su palabra. Que Dios te bendiga grandemente y que puedas sentir su presencia en cada área de tu vida. La historia de Judas Iscariote comienza como la de cualquier otro de los 12 apóstoles de Jesús. Elegido por Cristo, fue llamado a seguir al Maestro, a compartir su misión, a estar junto a una de las figuras más influyentes de toda la historia de la humanidad. Judas no era un extraño. Él estuvo con Jesús desde el principio y como uno de los 12 estaba en lugares donde pocos otros podían estar. Vio a Jesús sanando a los enfermos, alimentando a miles y sobre todo vio la autoridad divina en acción, algo que transformó no solo la vida de las personas que lo rodeaban, sino también su propia vida. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje de fe y acompañamiento se convertiría en una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Judas, el discípulo elegido, sería recordado no por su lealtad, sino por su traición. Pero ¿qué llevó a Judas, aquel hombre que compartía la compañía del mismísimo Hijo de Dios, a traicionar a Jesús? ¿Cómo podría alguien que había presenciado los milagros de Cristo, escuchado sus palabras y visto de cerca su carácter volverse contra él? La respuesta es más compleja que una mera cuestión de dinero o codicia. Para entender la traición de Judas, necesitamos mirar más de cerca su papel entre los discípulos y lo que representaba dentro de la dinámica del grupo. Judas era el tesorero. Él era en quien los otros discípulos confiaban para cuidar las finanzas del grupo. Alguien que de alguna manera estaba más cerca de los asuntos terrenales del ministerio de Jesús. En una época en que la pobreza era moneda corriente, el papel de administrar el dinero no era algo trivial, y Judas ocupaba ese lugar destacado. Pero con esto, quizás surgió también un amor al poder, una búsqueda de mayor control y tal vez hasta una cierta frustración al no ver al Mesías tomando la posición que muchos esperaban, la de un líder político que liberaría a Israel de la opresión romana. Este amor por el poder y el control puede haber sido el punto de inflexión para Judas. Era quizás el más materialista entre los discípulos. Al observar la creciente popularidad de Jesús, es posible que se haya sentido distanciado, tal vez incluso frustrado, porque parecía más preocupado por los asuntos espirituales que por los logros políticos o materiales. Esta frustración puede haberse convertido en desilusión, y la desilusión en traición. A lo largo de los meses y años que siguió a Jesús, la tensión dentro de Judas fue creciendo. Se veía a sí mismo como parte de algo grande, pero quizá no entendía plenamente el plan de Jesús. Judas entonces comienza a considerar la idea de que si Jesús no era el Mesías que él había esperado, tal vez era tiempo de alinear las cosas con su propia visión de lo que sería la misión mesiánica. Tal vez creía que entregando a Jesús a los líderes religiosos podría obligarlo a revelarse de una vez por todas como el verdadero rey, el que tomaría el poder político y establecería un nuevo reino. Con cada paso, Judas se alejaba más de Jesús y más del mensaje espiritual que se predicaba. Puede que no lo supiera, pero su propio ego y su deseo de control le impedían hacer lo que realmente importaba. Jesús, por el contrario, estaba preparando un mensaje de redención, no solo para Israel, sino para todo el mundo. El reino que Jesús predicó no era un reino terrenal, sino celestial, un reino de paz, amor y perdón,
Y esta visión espiritual parecía cada vez más distante para Judas, que veía al Mesías solo a través de la lente del poder político y la liberación física. La relación de Judas con los demás discípulos reflejaba, en cierto modo, su propia lucha interna. Estaba rodeado de hombres que, a pesar de sus defectos, tenían un corazón humilde y confiaban plenamente en el plan de Jesús. Ellos buscaban comprender el mensaje del Mesías, mientras que Judas estaba cada vez más preocupado por lo que obtendría de ello. Él, que ya se había distanciado de Jesús, ahora estaba completamente inmerso en sus propias ambiciones, hasta que el momento de la traición se hizo inevitable. Como una semilla plantada pero no regada adecuadamente, la idea de la traición fue creciendo hasta que encontró el momento perfecto para actuar. Él sabía que los líderes religiosos estaban buscando una manera de arrestar a Jesús, y fue con esto en mente que Judas se acercó a ellos. A cambio de 30 piezas de plata, entregó a Jesús, el hombre que había decidido seguirlo. Ese momento, la traición de Judas, fue la culminación de una serie de malas decisiones. No fue obligado a traicionar a Jesús. Él eligió, consciente de sus acciones, y al hacerlo, se distanció de todo lo que Jesús representaba, perdiendo la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Judas no entendió, o quizás no quiso entender, que el amor de Jesús era incondicional y que su misión era salvar, no condenar. Si alguna vez has experimentado momentos de frustración, desilusión o tentación, comenta a continuación: elijo seguir la verdadera misión de Jesús. Esto nos recuerda que incluso en los peores momentos de decisiones, siempre hay un camino de regreso a Él. Siempre hay un camino de regreso a Él. Cuando Judas Iscariote aceptó la oferta de los líderes religiosos y se comprometió a entregar a Jesús por 30 piezas de plata, selló su destino de una manera que cambiaría el curso de la historia. Es importante entender que la traición de Judas no fue un acto impulsivo, ni una simple consecuencia de la codicia. Judas, como muchos de nosotros, estaba lidiando con conflictos internos, luchando con expectativas no cumplidas y un propósito mal entendido. Él había sido elegido por Jesús, uno de los 12 discípulos más cercanos, pero algo en su corazón se había endurecido. A medida que los días pasaban, su frustración crecía. Jesús no estaba cumpliendo las expectativas políticas o terrenales que Judas había tenido. No estaba luchando contra el imperio romano como Judas esperaba. No estaba tomando el poder en la tierra de forma inmediata. Jesús estaba hablando de un reino espiritual, uno que no se podía ver ni tocar, un reino de paz, justicia y amor que parecía estar en total desacuerdo con lo que Judas deseaba. El odio hacia el imperio romano y la desesperación por la situación del pueblo judío podrían haber llevado a Judas a tomar decisiones equivocadas. Tal vez creyó que al entregar a Jesús podría forzar su mano y obligarlo a actuar de acuerdo con las expectativas de un líder político. Quizás pensó que al provocar una confrontación, Jesús finalmente demostraría su poder y establecería un reino terrenal. Lo que Judas no entendió es que el plan de Dios para la humanidad era mucho más grande y profundo de lo que él podía imaginar. Jesús no vino a ser un rey terrenal, sino a salvar a la humanidad del pecado, y el reino que él ofrecía era un reino que trascendía cualquier poder político o militar. El momento en que Judas traicionó a Jesús no fue solo una cuestión de dinero o de desilusión con las promesas terrenales. Fue el resultado de una desconexión profunda entre lo que Judas esperaba de Jesús y lo que realmente Jesús estaba ofreciendo. Lo que Judas no vio en ese momento fue que, a pesar de todo lo que Jesús había hecho por él y por sus compañeros, el plan divino ya estaba en marcha y no podía ser detenido por una traición humana. La traición de Judas no alteró el propósito de Jesús, sino que de alguna manera lo cumplió.
Jesús sabía lo que sucedería y su sacrificio era parte de un plan de salvación más grande. A través de la traición de Judas, la humanidad entera tuvo la oportunidad de recibir la redención. La historia de la traición de Judas también nos muestra cuán fácil es para los seres humanos caer en la tentación de actuar desde el ego y el deseo de control. Judas se dejó llevar por su propio entendimiento de lo que debía ser el reino de Dios, en lugar de rendirse a la verdadera misión que Jesús traía. Este es un recordatorio de que, a menudo, nuestras propias expectativas y deseos pueden cegarnos ante el verdadero propósito de Dios. Jesús vino a traer un reino de paz, pero muchas veces nuestra visión de lo que debe ser el reino de Dios está distorsionada por nuestros propios intereses y ambiciones. En los momentos en que Judas tomó la decisión de traicionar a Jesús, podemos ver reflejados en él los conflictos internos que todos enfrentamos. Todos en algún momento hemos tenido expectativas no cumplidas. Hemos enfrentado desilusiones y hemos sentido que nuestras propias decisiones podrían cambiar las circunstancias a nuestro favor. Pero al igual que Judas, cuando tratamos de forzar las cosas según nuestro propio entendimiento, nos alejamos del verdadero propósito de Dios. La lección de Judas es que el control y el deseo de poder nunca traerán paz. Solo cuando nos rendimos completamente a la voluntad de Dios, podemos encontrar la verdadera paz y el propósito en nuestras vidas. Si alguna vez has tenido una experiencia similar, en la que tus expectativas no se cumplieron y has intentado tomar el control, sabrás lo fácil que es caer en la tentación de tomar decisiones equivocadas. Si te has sentido desilusionado o desconectado del propósito de Dios en tu vida, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que significa realmente seguir a Jesús. La historia de Judas es un recordatorio de que, cuando seguimos nuestras propias ambiciones en lugar de la voluntad de Dios, terminamos alejándonos de lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Si alguna vez has sentido que tu camino estaba lleno de decisiones equivocadas, escribe en los comentarios: "Estoy aprendiendo a seguir el propósito de Dios". Tu comentario puede ser el comienzo de un cambio profundo, tanto para ti como para aquellos que lo lean. La traición de Judas llegó al clímax cuando, durante la última cena, Jesús reveló a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Este momento fue profundamente simbólico, pues, a pesar de los constantes avisos y el amor incondicional de Jesús, Judas no pudo o no quiso ver la magnitud de lo que significaba seguir a Jesús. Mientras los demás discípulos estaban sorprendidos y preocupados, preguntándose quién sería el traidor, Judas se quedó callado, sumido en sus propios pensamientos, sabiendo muy bien que era él quien había tomado esa decisión fatal. Este silencio de Judas es revelador. Jesús había amado a todos sus discípulos por igual, pero la incredulidad y el egoísmo de Judas lo habían cegado a la verdadera naturaleza de la misión de Cristo. Mientras Jesús hablaba de su sacrificio y de cómo iba a entregar su vida por el mundo, Judas ya había elegido lo que pensaba que sería un camino más rápido hacia la gloria, un camino que al final lo llevaría a la destrucción. Judas, al ver la respuesta callada de los demás y el dolor de Jesús, no reaccionó con arrepentimiento, sino que siguió adelante con su plan. El acuerdo con los sacerdotes había sido claro: 30 piezas de plata a cambio de entregar a Jesús en el momento más oportuno. Este fue el precio de la traición, y Judas lo aceptó sin cuestionar el dolor que causaría. La escena de la última cena, donde Jesús parte el pan y lo da a sus discípulos, se convierte en un acto de amor y sacrificio, pero también es una muestra de la inevitabilidad del sacrificio que vendría. Jesús sabía lo que sucedería y, a pesar de eso, no dejó de amar a Judas. La profunda ironía de esta situación es que, mientras Judas tomaba la decisión de traicionar,
Jesús estaba tomando la decisión de dar su vida por el bien de todos, incluso por el bien de Judas, quien, sin saberlo, estaba ayudando a cumplir el plan de salvación. Cuando llegó el momento de la traición en el jardín de Getsemaní, Judas se acercó a Jesús con un beso, una señal de respeto, pero en este gesto había una profunda contradicción. Un beso, un acto de amistad, se convirtió en el símbolo de la traición más dolorosa. Jesús, al ver a Judas acercarse, no se mostró furioso ni lleno de ira. En lugar de eso, le preguntó: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esta pregunta no solo era una acusación, sino también una llamada a la reflexión. Jesús, incluso en el momento de ser entregado, seguía ofreciendo una oportunidad para el arrepentimiento, un último recordatorio de su amor y misericordia. Judas, sin embargo, ya había cruzado la línea. El beso no era solo un acto de traición física, sino un símbolo de la profunda desconexión espiritual que había ocurrido en su corazón. La respuesta de Jesús al beso de Judas muestra el contraste entre el amor divino y el pecado humano. Mientras Judas pensaba que podía escapar de las consecuencias de sus acciones, el amor incondicional de Jesús seguía extendiéndose hacia él. Jesús, en su infinita misericordia, no solo ofreció su vida por Judas, sino que también, a través de esa pregunta, le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Esta oportunidad no fue aprovechada por Judas, quien ya estaba demasiado atrapado en su propio plan y en el deseo de satisfacer su ego y sus expectativas equivocadas sobre el Mesías. Cuando Jesús fue arrestado, Judas vio la culminación de sus actos, pero ya no podía retroceder. Había entregado su alma por algo que nunca llenaría el vacío que sentía en su interior. Este momento de la traición es una de las escenas más impactantes en la historia del cristianismo, no solo por el acto de traición en sí, sino por la forma en que revela las luchas internas de todos los seres humanos. Judas, al igual que nosotros, tenía la oportunidad de elegir, de arrepentirse, de buscar perdón, pero su corazón estaba tan endurecido que eligió el camino de la oscuridad. En nuestros propios momentos de prueba y tentación, esta historia nos recuerda que nuestras decisiones importan. Si nos dejamos llevar por el ego, la avaricia, el orgullo o la desesperación, podemos perder de vista el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Si alguna vez has sentido que estás tomando decisiones equivocadas o que estás apartado del propósito de Dios, escribe en los comentarios: yo elijo seguir el camino de Jesús. Porque aunque la traición de Judas fue grande, el amor de Jesús es más grande aún, y siempre hay un camino de regreso, por más oscuro que sea el camino. La prisión de Jesús en el huerto de Getsemaní, después de la traición de Judas, no solo marcó el principio del sufrimiento físico que Jesús iba a enfrentar, sino que también representó una profunda confrontación espiritual. El arresto de Jesús no fue una sorpresa para él. En sus palabras a los discípulos, Jesús les dijo claramente que esto sucedería, y a pesar de que Pedro, con valentía, intentó defenderlo cortando la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, Jesús respondió con una serenidad que solo podía venir de alguien que estaba completamente en paz con el plan divino. «Poned vuestra espada en su lugar», les dijo. «¿Acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado?». Esta calma de Jesús frente a la adversidad muestra la magnitud de su obediencia a la voluntad de Dios. Mientras todos los demás podían estar llenos de miedo y confusión, Jesús, quien había sido traicionado por uno de los suyos, sabía que su sacrificio era la única forma en que el plan de salvación se cumpliría. En ese momento, Jesús no solo fue traicionado por Judas, sino que también fue abandonado por todos sus discípulos. En un acto de desesperación y miedo, todos huyeron, dejando a Jesús solo en la oscuridad de la noche. En ese abandono podemos ver reflejada la fragilidad humana y el miedo al sufrimiento.
Pero lo que es más profundo en este pasaje es que Jesús, en su soledad, no solo soportó la traición, sino que también abrazó la desolación espiritual por la salvación de todos. Mientras sus discípulos se alejaban, Él se acercaba aún más a su misión, confiando en el propósito divino. Y es en este contexto de soledad, traición y abandono donde Jesús mostró una vez más la grandeza de su amor. Su sacrificio no fue solo físico, fue emocional, mental y espiritual. El haber sido entregado por uno de sus propios discípulos fue un acto tan profundo de dolor que solo aquellos que realmente comprenden el amor verdadero pueden entender el impacto de este momento. Jesús, al ser traicionado por Judas, no solo sufrió por la traición de un amigo, sino que comenzó a cargar con el peso del pecado del mundo. Él sabía que a través de su sacrificio tomaría sobre sí mismo el peso de todas las traiciones, de todas las ofensas y pecados que la humanidad habría de cometer. La actitud de Jesús ante la traición de Judas también revela la profundidad de lo que significa el perdón. Jesús no maldijo a Judas, no lo rechazó. Aunque sabía lo que Judas estaba haciendo y cómo esto llevaría a su crucifixión, Jesús eligió el camino de la misericordia, demostrando que incluso la traición puede ser parte del plan divino. Esto es algo que puede ser difícil de comprender. En nuestra humanidad, la traición generalmente provoca un deseo de venganza, de justicia propia. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, tomó el camino del perdón. No solo perdonó a Judas en su corazón, sino que permitió que su traición fuera parte de lo que haría posible la salvación de la humanidad. La complejidad de la traición de Judas se ve reflejada en el contraste entre el amor de Jesús y la dureza del corazón humano. A lo largo de la historia, Judas ha sido visto como el ejemplo del traidor, pero la verdad es que su historia también nos habla de las luchas internas que todos enfrentamos. Cada uno de nosotros tiene momentos en los que, como Judas, podemos alejarnos del propósito divino por nuestras propias ambiciones, miedos o deseos egoístas. Sin embargo, a través de la traición de Judas, vemos que el plan de Dios es más grande que nuestros errores. Dios utiliza nuestras malas decisiones para llevar a cabo su voluntad y cumplir con su propósito divino. Este mensaje es poderoso. Aunque Judas traicionó a Jesús, la historia no termina con su acto de traición. La historia de Jesús, de sufrimiento, muerte y resurrección, nos muestra que la traición no tiene la última palabra. Es a través de la muerte de Jesús que se nos ofrece la vida eterna, un perdón incondicional para cada uno de nosotros. Si alguna vez te has sentido como Judas, si alguna vez has sentido que tus decisiones te han alejado del propósito divino, recuerda que Jesús siempre está listo para perdonar. Si sientes que necesitas ese perdón, deja un comentario diciendo: hoy elijo el perdón de Jesús. Jesús siempre tiene un camino de regreso para aquellos que buscan su misericordia. La verdad es que el perdón es el mayor regalo que podemos recibir, y ese perdón está disponible para todos, incluso para aquellos que, como Judas, han traicionado y fallado. La historia de Judas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo elegimos seguir a Jesús en nuestra vida diaria. ¿Estamos dispuestos a permanecer fieles o seremos seducidos por el mundo y sus promesas vacías? Después de la traición de Judas, la historia no se detiene en el sufrimiento y la angustia. Aunque Judas había entregado a Jesús a las autoridades, el plan divino seguía en marcha. La traición no desbarató el propósito de Dios, y a pesar de las circunstancias dolorosas que rodeaban el arresto de Jesús, su misión se acercaba cada vez más a su culminación. Mientras Judas se alejaba, lleno de remordimiento y culpabilidad, Jesús avanzaba con un corazón lleno de amor y determinación hacia el sacrificio que daría vida a la humanidad. A pesar de que el traidor había hecho su elección, Dios no lo abandonó,
Y el sacrificio de Jesús fue un acto de amor, incluso para aquellos que lo traicionaron. La historia de Judas, con su trágico final, destaca una de las enseñanzas más profundas que Jesús impartió: el amor incondicional de Dios, incluso hacia aquellos que nos hacen daño. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, Él mismo lo vivió y lo demostró en su vida. El momento en el que Judas finalmente se dio cuenta de lo que había hecho y trató de devolver el dinero no fue suficiente para restaurar su alma. La culpa y la desesperación lo consumieron y en su angustia tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Este final devastador nos lleva a una reflexión profunda sobre la misericordia de Dios. La traición, aunque profunda, no es más grande que el perdón divino. Pero para Judas, su falta de arrepentimiento verdadero lo separó de la gracia que estaba disponible para todos, incluso para él. Mientras Judas sucumbía a la desesperación, los discípulos se encontraban en una situación compleja. Ellos también estaban confundidos, aterrados. No entendían completamente lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no estaban perdidos. La promesa de Jesús de que, a pesar de la muerte, habría resurrección y victoria, estaba a punto de ser cumplida. Mientras el traidor elegía la muerte, los demás discípulos, aunque débiles y confundidos, eran llamados a algo más grande: ser testigos de la gloria de Dios. La diferencia entre Judas y los demás discípulos, como Pedro, que también falló pero se arrepintió sinceramente, radica en el corazón dispuesto a recibir la gracia. El arrepentimiento genuino es el camino de regreso a Dios, y aunque Judas no lo tomó, los demás discípulos lo harían, y ese arrepentimiento sería la puerta abierta para la reconciliación con el Padre. La tragedia de Judas resalta la importancia de la actitud de arrepentimiento en nuestras vidas. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Jesús, pero eligió el camino del remordimiento sin esperanza. El arrepentimiento verdadero no se trata solo de reconocer el error, sino de entregarse completamente al perdón que Dios ofrece. Pedro, a diferencia de Judas, tuvo la oportunidad de regresar a Jesús después de su negación. Él fue restaurado no porque fuera perfecto, sino porque su arrepentimiento fue sincero. El camino hacia la redención siempre está abierto para aquellos que se arrepienten genuinamente. Y ese arrepentimiento es la llave para abrir la puerta del perdón divino. El sacrificio de Jesús, que culmina con su muerte en la cruz, es el ejemplo definitivo de amor, perdón y reconciliación. A través de él, el perdón está disponible para todos, incluso para los traidores como Judas que deciden arrepentirse. La historia de Judas, aunque trágica, también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el poder del arrepentimiento. Si alguna vez has sentido que has fallado, que has traicionado o que estás lejos de Dios, recuerda que siempre hay un camino de regreso. Un camino que se abre a través del arrepentimiento genuino y el perdón de Jesús. Si esta reflexión te ha tocado el corazón, comenta aquí abajo: hoy elijo la gracia de Jesús, o pido perdón y me acerco a Él. Tus palabras pueden ser el comienzo de una transformación. El arrepentimiento genuino siempre abre la puerta a una nueva vida en Cristo, y esa oportunidad está disponible para todos. A medida que el sufrimiento de Jesús aumentaba, la escena de la crucifixión se convertía en la culminación de una historia marcada por la traición, el dolor y la redención. Sin embargo, lo que muchos no comprendían en ese momento era que este sacrificio de Jesús, por doloroso que fuera, no era el final de la historia. La cruz, que para el mundo representaba derrota, era en realidad el instrumento de la victoria final sobre el pecado y la muerte. El amor de Dios se mostró de manera más grande y profunda en la cruz, y fue allí donde Jesús llevó sobre sus hombros el peso de la humanidad.
A través de la muerte de Jesús se abrió el camino para que todos pudieran ser reconciliados con Dios, independientemente de sus errores o traiciones. Jesús sabía lo que iba a suceder y lo aceptó con un corazón lleno de amor y obediencia al Padre. Mientras Judas estaba consumido por la culpa, los otros discípulos, aunque llenos de miedo y confusión, se encontraron en el umbral de un nuevo comienzo. La crucifixión de Jesús no era el fin, sino el principio de un nuevo pacto. Uno que no dependía de las obras humanas ni de la perfección de sus seguidores, sino de la gracia incondicional de Dios. Los discípulos que habían huido y negado a Jesús serían testigos de la resurrección, y a través de su testimonio, millones de personas serían alcanzadas por la esperanza y el perdón que Jesús trajo al mundo. El sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible la restauración de todo lo que el pecado había destruido. Lo que parecía un final desolador resultó ser la puerta de entrada a la nueva vida. Pero, mientras tanto, la tragedia de Judas no solo estaba en su traición, sino en su incapacidad de reconocer la misericordia de Dios. La gracia de Dios siempre está disponible, incluso para los más caídos, pero Judas no fue capaz de abrazarla. En su desesperación, no buscó el perdón que estaba a su alcance. Jesús había mostrado en su vida y en su ministerio un amor y una misericordia que no conocían límites, pero Judas, a pesar de la oportunidad, se dejó consumir por su arrepentimiento sin esperanza. La traición fue tan profunda que, en lugar de acercarse a Jesús, se alejó aún más, llevándose consigo la carga de su error hasta el último momento. La historia de Judas, aunque triste y desgarradora, nos enseña sobre la importancia de reconocer el perdón de Dios y de no dejarnos arrastrar por la culpa hasta el punto de que ésta nos separe de la gracia divina. Mientras Jesús estaba en la cruz, en medio de su sufrimiento, ofreció perdón a aquellos que lo crucificaban. La profundidad de este acto de amor es inimaginable. Mientras todo parecía estar perdido, Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto. En la cruz, Jesús abrazó el sufrimiento como un medio para la salvación del mundo. Esto se convierte en un testimonio poderoso de la grandeza del amor de Dios. Un amor que no condena, sino que redime. A través de su sacrificio, Jesús abrió el camino para que todos, independientemente de sus errores, puedan ser restaurados, justificados y reconciliados con Dios. El perdón, tanto para los discípulos como para Judas, estaba disponible. La diferencia radica en que los discípulos, aunque quebrantados y arrepentidos, eligieron buscar ese perdón. El corazón de Judas, por otro lado, se cerró en su dolor y en lugar de abrazar la misericordia de Dios, optó por la desesperación. Jesús, en su amor, extendió la misma gracia tanto a sus discípulos como a aquellos que lo traicionaron. Este es el poder transformador de la gracia de Dios, y es una lección que todos debemos aprender. No importa cuán grande sea nuestra caída, siempre hay un camino de regreso a Dios a través del arrepentimiento genuino. Si esta reflexión te ha tocado el corazón y te hace pensar en tu propia vida y decisiones, escribe en los comentarios: hoy elijo la gracia de Dios, o gracias, Señor, por tu perdón. Tus palabras pueden ser un faro de luz para otros que también necesitan experimentar esa misericordia y amor incondicional. Jesús siempre ofrece una segunda oportunidad, y esa oportunidad está aquí, hoy, disponible para todos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este vídeo te ha tocado profundamente el corazón. Realmente queremos saber cómo este mensaje impactó tu vida. Comenta abajo: sentí la voz de Dios en este video, y comparte con nosotros cómo esta reflexión habló a tu espíritu, cómo transformó tu visión o renovó tu fe. Cada comentario es una forma de expandir el alcance de la palabra de Dios e inspirar a otros que puedan necesitar ese mismo mensaje de esperanza y perdón. No olvides,
suscribirte al canal, ya que tenemos mucho más contenido que transformará tu vida, fortalecerá tu fe y traerá preciosas enseñanzas para tu crecimiento espiritual. Deja tu me gusta para apoyar nuestra misión de llevar el mensaje de Cristo a más personas y ayudar a que esta palabra llegue a los corazones que más la necesitan. Y por supuesto, mira el siguiente video que ya está en la pantalla final. Cada video es una oportunidad para aprender más sobre el camino de Jesús, sobre la fe, el amor y los principios divinos que pueden guiar nuestra vida de manera verdadera y profunda. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y continúes caminando firme con Él. Que la paz de Cristo te acompañe en cada paso y sientas su presencia guiando tu corazón. Amén.